La hacienda El Recuerdo ya no hace honor a su nombre. Los recuerdos, ahora, son como fantasmas que susurran entre las paredes agrietadas y la pintura desconchada de la casa principal. El aire que entra por las ventanas rotas carga el olor a tierra húmeda y a las flores que un día fueron el orgullo de mi jardín, pero que hoy se marchitan en un silencio desolador. Este lugar, que una vez fue el escenario de risas y canciones, se ha convertido en un mausoleo de la felicidad que el tiempo y la crueldad se llevaron. La grandiosidad de la arquitectura solo acentúa el vacío, un esqueleto imponente de un pasado glorioso, donde yo era la matriarca amada y respetada de una familia que ya no existe. Me muevo por estos pasillos como una sombra, un espectro en mi propia casa. A los 80 años, mi cuerpo no solo se dobla bajo el peso de la edad, sino bajo la carga de una humillación que se renueva cada amanecer. Mi hijo, Fernando, el único vestigio de mi antigua vida, me trata como un objeto, molesto, un último obstáculo entre él y la fortuna que cree merecer. Hablo en susurros, con miedo de perturbar su paz, una paz que él llena con el ruido de su propia codicia. La soledad aquí es una entidad viva, que respira el aire frío que mi hijo se niega a calentar para ahorrar. Hoy, sin embargo, una hebra de coraje me ha atravesado el alma. Es el aniversario de la muerte de mi amado esposo, y he decidido honrarlo. Con los pocos ahorros que guardo en una lata de galletas, compré los ingredientes para preparar su plato favorito. Es un intento tonto, lo sé, de buscar un momento de conexión con Fernando, de recordarle que, antes de ser un hombre de negocios despiadado, fue un hijo, nacido del amor que un día llenó cada rincón de esta hacienda. La cocina, por primera vez en años, se llenó con un aroma que era, en sí mismo, una oración. Mis manos, nudosas y temblorosas por la artritis, lucharon contra el peso de las ollas y la dificultad de picar los condimentos. El frío de la casa penetra mis huesos, un castigo constante impuesto por Fernando. Él dice que es un desperdicio encender la calefacción para una vieja que ya no siente nada. Pero yo siento el frío, siento el hambre y, sobre todo, siento el dolor punzante de haber sido abandonada por mi propia sangre. Mis ojos, de un castaño profundo que un día brilló de alegría, ahora viven anegados en lágrimas, perdidos en un pasado donde era cuidada y amada. Cuando Fernando llegó, el sol de la tarde ya pintaba el suelo polvoriento del comedor. No entró como un hijo que vuelve a casa, sino como un invasor. Su traje caro, de un gris tan frío como su corazón, parecía un insulto al polvo y a los recuerdos que flotaban en el aire. Su rostro, marcado por una sonrisa cínica que jamás alcanzaba sus ojos, analizó la mesa que yo había preparado con tanto esmero. No había en él ni una pizca de curiosidad o afecto, solo el cálculo frío de un depredador que mide a su presa. Era un extraño vistiendo la piel del niño, que yo crié. Había puesto nuestro mejor mantel, ahora amarillento por el tiempo, y el único plato de porcelana que sobrevivió a su furia destructiva. El aroma del mole, rico y complejo, era un puente hacia un tiempo en que nos sentábamos a la mesa como una familia. Por un instante, una chispa de esperanza infantil se encendió en mi pecho. Quizás hoy, solo por hoy, él se acordaría. Quizás el sabor de la comida de su infancia podría romper el caparazón de hielo que envolvía su corazón. Lo observé, en silencio, conteniendo la respiración, esperando un milagro que sabía que no vendría. Su mirada de desprecio barrió la mesa y se posó sobre mí. «No tengo tiempo para tus sensiblerías de vieja». Escupió las palabras, y cada sílaba fue una bofetada en mi alma. Su voz, antes la melodía que me calmaba, ahora era el sonido de cristales rotos. Ni siquiera se acercó a la silla. El gesto fue rápido, brutal. Con el dorso de la mano, empujó el plato a un lado, como si apartara un insecto asqueroso. El plato que representaba mi última ofrenda de amor. El mole oscuro, la receta que pasé días perfeccionando, salpicó el mantel blanco, creando una mancha fea y deforme, un reflejo perfecto de la herida que él acababa de abrir en mi pecho.
El sonido de la loza chocando con la madera de la mesa resonó en la sala silenciosa. Me quedé paralizada, mirando la comida desperdiciada, el esfuerzo de mis manos temblorosas arrojado como basura. En ese momento, la comida no era solo comida, era mi corazón, servido en un plato y violentamente rechazado. Instintivamente, como un animal herido que busca proteger su punto más vulnerable, mi mano temblorosa voló hacia mi cuello. Mis dedos se cerraron alrededor del pequeño relicario de plata que mi difunto esposo me regaló en nuestro primer aniversario de bodas. Dentro, una minúscula foto nuestra, jóvenes y llenos de sueños. Era mi tesoro, mi amuleto, la última conexión tangible con la única persona en el mundo que me amó incondicionalmente. El metal. Frío contra mi piel era lo único real en un mundo que se desmoronaba. Los ojos de depredador de Fernando siguieron mi gesto. Una sonrisa cruel y victoriosa se extendió lentamente por sus labios. No vio un símbolo de amor eterno. Vio debilidad. Vio un último apego que podía destruir. Para él, el relicario no era un recuerdo sagrado. Era solo otro trozo de basura sentimental que me ataba a un pasado que él estaba decidido a borrar por completo, para poder construir su futuro sobre las ruinas de la mío. En 2 largas zancadas, cruzó la distancia entre nosotros. Sus manos, fuertes y cuidadas, arrancaron mis frágiles dedos del relicario. No tuve fuerza para resistir. Sentí un tirón agudo y la fina cadena de plata arañó la piel arrugada de mi cuello antes de romperse. El sonido del metal partiéndose fue casi inaudible, pero para mí fue como el chasquido de mi último hilo de esperanza. Había profanado el último recuerdo sagrado que me quedaba. Sostuvo el relicario entre el pulgar y el índice, balanceándolo ante mis ojos llorosos como si fuera un trofeo repugnante. ¿Apegada a la basura? Olvida los recuerdos, dijo con un desprecio que me heló la sangre. Su voz era tranquila, casi aburrida, lo que hacía su crueldad aún más devastadora. No estaba enfadado. Estaba ejerciendo poder, deleitándose en su capacidad de aniquilarme emocionalmente, pedazo por pedazo. Con un gesto teatral, dejó caer el pequeño relicario sobre la mesa. El golpe metálico sonó como una sentencia de muerte en el I. Silencio opresivo. Entonces, me miró, sus ojos vacíos de cualquier emoción humana, y pronunció las palabras que sellaron mi destino. Ya la vendí. La hacienda, la casa, todo. Hizo una pausa, saboreando cada palabra. Tienen una semana para recoger sus trapos y desaparecer. Sus palabras no fueron solo palabras. Fueron piedras arrojadas contra la frágil estructura de mi existencia. Quedaron suspendidas en el aire, pesadas, cortantes, irreversibles. El mundo a mi alrededor comenzó a girar. Las paredes de la majestuosa hacienda parecían cerrarse sobre mí para aplastarme. Perder la casa era terrible, pero lo que me destruía era la percepción de que mi hijo no solo estaba vendiendo ladrillos y tierra, estaba vendiendo mi historia, nuestro legado, mi identidad, por un puñado de monedas. En ese momento, el dolor se transformó en algo diferente, una brasa dormida que, en lugar de apagarse, comenzaba a brillar en el fondo de mi alma. Si te estás emocionando con el inicio de este viaje, suscríbete al canal para no perderte lo que viene a continuación y comenta desde qué ciudad o país estás viendo. Tu presencia nos da fuerza para continuar contando historias como la de Alma. Aquella noche, el silencio de la hacienda era un depredador. Cada crujido de la madera vieja, cada silbido del viento en las rendijas de las ventanas, sonaba como un paso de Fernando acercándose para expulsarme. La oscuridad era total. Había cortado la electricidad de la casa principal, dejándome con una única vela cuya llama temblorosa danzaba como mi propia respiración jadeante. El frío ya no venía de fuera, sino de dentro. Un hielo que se extendía desde mi pecho, donde el relicario solía reposar. Me acurruqué en el sillón gastado, un barco naufragado en un mar de recuerdos, hundiéndome bajo el peso de sus palabras. Ya la vendí. La humillación era un sabor amargo en la boca. Veía el rostro de mi marido en todas partes, en su retrato en la pared, en la silla vacía frente a mí,
en el patrón de mi nodis, la alfombra raída, y en cada imagen sentía que le había fallado. Dejé que nuestro legado, la tierra que él amaba más que a su propia vida, fuera arrancado de nosotros por la codicia de nuestro propio hijo. Las lágrimas que no lloré frente a Fernando ahora corrían libremente, calientes sobre mi rostro helado, un río de luto no solo por mi marido, sino por mí misma, por la mujer que fui y que ahora se reducía a un trapo para ser desechado. Fue en ese abismo de desesperación que un recuerdo lejano brilló, una imagen de mi esposo, días antes de su muerte, escondiendo algo bajo una tabla suelta en el suelo de su despacho. Me miró con complicidad y dijo: «Para una emergencia, mi amor. Que los cielos permitan que nunca lo necesites». La emergencia había llegado. Con el cuerpo doliéndome a cada movimiento, me arrastré hasta el despacho, la llama de la vela proyectando mi sombra deforme en las paredes. Encontré la tabla y, con mis uñas quebradizas, logré levantarla. Allí dentro, intacta, había una pequeña caja de madera. La caja era sencilla, hecha de cedro, y el olor que exhaló cuando la tomé me transportó instantáneamente al taller de mi marido. Era el olor a trabajo, a honestidad, a amor. Por un momento, solo la sostuve contra mi pecho, sintiendo el último calor de sus manos en ella. Mis dedos temblaron al abrir el cierre de metal oxidado. Dentro, no había joyas ni dinero, como la mente corrompida de Fernando podría imaginar. Solo había papeles amarillentos, y encima de todo, una carta sellada con su sello, dirigida a mí, para mi alma. Con el corazón latiendo descompasado contra mis costillas, rompí el sello. Su caligrafía, firme y elegante, llenaba la página. Era como escuchar su voz de nuevo, un bálsamo para mi alma herida. Las palabras no eran de despedida, sino de lucha. Eran un testamento de amor y una llamada a las armas que jamás esperé recibir. Cada frase era una caricia y una orden, una declaración de fe en mí, la mujer que él siempre vio como una fortaleza, incluso cuando yo me sentía como un grano de arena. La vela parpadeaba, iluminando las palabras que lo cambiarían todo. «Alma, mi amor», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, es porque el miedo que me atormenta en mis últimas noches se ha hecho realidad. Te confío no solo nuestra tierra, sino nuestro honor, el nombre de nuestra familia». Se me encogió el pecho. Él lo sabía. De alguna manera, previó la oscuridad que crecía en el corazón de nuestro hijo. Sintió la amenaza que yo, en mi ciega devoción materna, me negué a ver. La carta era un mapa, una brújula que él me había dejado para navegar la tormenta que sabía que vendría. Continuó, y sus palabras parecían clavarse en mi ser, despertando una fuerza que creía muerta y enterrada. «Nuestro hijo tiene un buen corazón, pero temo que la codicia lo ciegue. Prométeme, mi amor, aquí y ahora, que serás la guardiana de nuestro legado, que serás la fortaleza de esta familia, como siempre lo has sido. Lucha por ella. Lucha por nosotros». Leí la última frase en un susurro, y la promesa se formó en mis labios, un juramento sagrado hecho al fantasma de mi amor. «Lo prometo». Las lágrimas que corrían por mi rostro ya no eran de dolor, sino de una determinación furiosa. El fuego de la vela parecía arder con más fuerza, reflejando la llama que se reavivaba dentro de mí. El dolor de la humillación no desapareció, pero ahora estaba forjado en una armadura. Ya no luchaba por una casa de paredes agrietadas. Luchaba por honrar el último deseo del hombre de mi vida, por proteger el suelo sagrado donde construimos nuestra historia, por defender el honor que mi hijo estaba dispuesto a vender por nada. Al día siguiente, cuando salió el sol, ya no era la misma mujer. La fragilidad había dado paso a una serenidad gélida. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en mi estómago, pero ahora tenía un propósito. Ya no me paralizaba, me afilaba. La imagen de Fernando, su sonrisa cruel, la sensación del relicario siendo arrancado de mí. Todo eso se convirtió en combustible para la hoguera que mi marido había encendido con su carta póstuma. La matriarca de la hacienda El Recuerdo estaba de vuelta. Sin embargo,
La realidad era una muralla intimidante. ¿Cómo podría yo, una mujer de 80 años, sin recursos, con la salud fragilizada, enfrentar la maquinaria legal y la crueldad implacable de mi propio hijo? Las noches se convirtieron en un campo de batalla interno. La duda era un veneno, susurrando en mis oídos que era débil, vieja, senil, exactamente como Fernando quería que todos creyeran. Mi corazón, ya cansado, palpitaba con la ansiedad de la guerra inminente, una guerra que tendría que librar sola. Fernando no perdió el tiempo. 2 días después, apareció con 2 hombres de traje, los compradores. Los guiaba por la casa como si yo fuera invisible, un mueble antiguo y sin valor. Medían las habitaciones, discutían reformas, hablaban de derribar la pared de mi cuarto, todo delante de mí. La humillación era calculada, diseñada para quebrarme, para forzarme a aceptar la derrota. Mantuve la cabeza en alto, sosteniendo la carta de mi marido en el bolsillo del delantal, sintiendo el papel como un escudo. Intensificó su guerra psicológica. Cortó la línea telefónica, mi único vínculo con el mundo exterior. ¿Para qué necesita una vieja un teléfono?, le dijo a la vecina curiosa, con una sonrisa falsa. Se está confundiendo, inventando historias. Me preocupa que pueda hacerse daño. Estaba construyendo la narrativa, pintándome como una anciana senil e incapaz, preparando el terreno para quizás internarme en un asilo, si me resistía a la orden de desalojo. No solo quería la casa, quería borrar mi voz. Fue en una de esas tardes de asedio que ocurrió un milagro. Un golpe suave en la puerta trasera, casi tímido. Era Sofía, mi nuera, la esposa de Fernando. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, y sostenía su vientre prominente con ambas manos, como si intentara proteger a su hijo aún no nacido del veneno que nos rodeaba. Había venido en secreto, arriesgando la furia de su marido. Alma, susurró, y se derrumbó en mis brazos. Ella también era una prisionera, una víctima del abuso psicológico de Fernando, aislada en la ciudad, tratada como un accesorio para su vida de lujo. Él la amenazaba, controlaba cada centavo, la humillaba. Me dijo que si no lo apoyaba en la venta de la hacienda, me dejaría sin nada y diría que el hijo no es suyo. Sollozó contra mi hombro. Tengo tanto miedo, Alma. Miedo por mi bebé, por su futuro. En ese momento, mirando a aquella joven aterrorizada que llevaba a mi nieto en su vientre, mi lucha cobró una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de mí y del honor de mi marido. Se trataba de 3 generaciones de nuestra familia. Se trataba del futuro de aquel niño inocente, que merecía nacer en un legado de amor y dignidad, no de codicia y traición. La abracé con la fuerza que no sabía que aún poseía, la fuerza de una leona protegiendo su linaje. No vamos a tener miedo, le dije, y las palabras sonaron más firmes de lo que esperaba. Tu hijo nacerá en esta casa. Su abuelo la protegió para él. Le mostré la carta a Sofía. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Vio lo que yo vi, una oportunidad, un arma. Ya no estaba sola, y yo tampoco. Una alianza silenciosa se selló en aquel abrazo, un pacto entre 2 mujeres unidas por el dolor y la determinación de luchar. La llegada de Sofía fue como la de un ángel en medio del infierno. Era mis ojos y oídos en el mundo exterior. Secretamente, usó su teléfono móvil para contactar a un antiguo abogado de la familia, un hombre de confianza de mi marido. Le contó la historia. Le envió una foto de la carta. El abogado, un señor de edad como yo, recordó la sabiduría y la rectitud de mi esposo y aceptó ayudarnos, aún sabiendo los riesgos. La estrategia comenzó a formarse. Fernando había vendido algo que no le pertenecía. La carta de mi marido, junto con los documentos originales de la propiedad que estaban en la caja, eran nuestra prueba. El testamento, que Fernando creía que había sido superado por un poder que me obligó a firmar años atrás, bajo falsas promesas, era claro. Yo era la administradora y usufructuaria vitalicia.
La propiedad estaba destinada a sus futuros herederos, no a él. Mientras el plazo de una semana se agotaba, la tensión en la hacienda era casi insoportable. Fernando venía todos los días, cada vez más, impaciente y agresivo. Me amenazaba abiertamente, describiendo con detalles sórdidos el asilo a donde me enviaría. «Vas a morir allí, sola y olvidada», gruñó, con el rostro a centímetros del mío. Pero no aparté la mirada. Lo miré fijamente, y no vi a mi hijo, sino a un hombre desesperado y hueco, cuya alma ya había sido vendida hacía mucho tiempo. Sofía me traía comida y noticias, en visitas rápidas y arriesgadas. El comprador quiere cerrar el trato a fin de semana. Traerá a un oficial de justicia para garantizar el desalojo, me informó, con la voz temblorosa. Vendrán el viernes al mediodía. La fecha estaba marcada, el día del enfrentamiento final, el día en que tendría que levantarme y luchar, no solo con palabras, sino con la fuerza de un amor que ni la muerte pudo apagar. La carta de mi marido estaba gastada de tanto leerla. Sus palabras eran mi armadura, mi escudo. Lucha por ella. Lucha por nosotros. Repetía la frase como un mantra. La batalla no sería fácil. Yo era una anciana contra un empresario cruel con dinero y conexiones. Pero tenía algo que él nunca tendría. Una causa justa. No luchaba por dinero o poder. Luchaba por el alma de mi familia. En la víspera del desalojo, una extraña calma se apoderó de mí. El miedo se había transformado en una resolución fría e inquebrantable. Preparé mi ropa, el mejor vestido que aún tenía, el mismo que usé en el bautizo de Fernando. Pasé la noche en vela, no por ansiedad, sino por vigilia. Estaba de guardia, protegiendo mi hogar, mi legado, mi nieto. Los esperaría en el porche, no como una víctima siendo expulsada, sino como la matriarca que siempre fui, lista para defender su casa. Mirando las estrellas a través de la ventana de mi cuarto, hablé con mi difunto esposo. Le pedí fuerza, coraje. Le pedí que estuviera a mi lado. Sentí una paz profunda envolverme, una certeza de que, sin importar lo que pasara al día siguiente, estaría haciendo lo correcto. Estaría honrando nuestra vida juntos. Estaría luchando no solo por el pasado, sino por un futuro que Fernando, en su ceguera, ni siquiera podía imaginar. La hacienda, el recuerdo, todavía haría honor a su nombre. El viernes llegó con un sol implacable, que parecía querer cocinar la tierra seca y exponer todas las heridas de la hacienda. Al mediodía, el aire estaba quieto, pesado por una expectación casi sólida. Los esperaba en el porche delantero, sentada en mi vieja mecedora de madera, que crujía suavemente a un ritmo tranquilo y constante. No vestía harapos de luto, sino mi mejor vestido de domingo, de un azul desvaído que recordaba el cielo en días más felices. A mi lado, de pie y con la mano apoyada en mi hombro, estaba Sofía. Su presencia silenciosa era un escudo, una declaración. Ya no éramos dos víctimas. Éramos la resistencia. Puntualmente, un coche de lujo, negro y brillante como un escarabajo, subió por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que parecía un mal presagio. Fernando bajó primero, ajustándose el traje con aire de triunfo. Detrás de él salieron el comprador, un hombre de mediana edad con expresión seria, y un oficial de justicia, cuyo rostro era una máscara de imparcialidad profesional. Fernando caminó al frente, con la sonrisa cínica ya estampada en el rostro, listo para saborear su victoria final. Me vio a Sofía, y su sonrisa se ensanchó aún más, interpretando nuestra presencia como la rendición final. «Se acabó tu tiempo, madre», dijo, deteniéndose en el primer escalón del porche, con la voz alta para que todos oyeran. «Espero que no hagas una escena. Vete por las buenas. Es el último favor que te pido». Su arrogancia era tan grande que no podía ver el cambio en mí. Todavía veía a la viejecita temblorosa y asustada que había estado aterrorizando durante años. No se dio cuenta de que la mujer sentada en esa silla ya no era su prisionera, sino su jueza. Mantuve mi balanceo suave y constante, el crujido de la silla siendo el único sonido por un momento.
No miré a Fernando. Fijé mi mirada directamente en el comprador, el hombre cuya familia, según Sofía, era su máxima prioridad. Ignoré por completo a mi hijo, negándole el poder de mi atención. Mi voz, cuando hablé, no fue fuerte, pero sonó clara y firme en el aire quieto, cortando la tensión como un cuchillo. Señor, comencé, y todos se callaron para escuchar. Lamento que haya viajado hasta aquí. Lamento más aún que haya sido engañado. La confusión se apoderó del rostro del comprador. Frunció el ceño, mirando de mí a Fernando, que inmediatamente perdió la sonrisa. ¿De qué está hablando esta vieja?, gruñó Fernando, dando un paso adelante. El oficial de justicia permaneció en silencio, observando. Su deber lo obligaba a escuchar a todas las partes. Levanté una mano temblorosa, pidiendo silencio, y el gesto, viniendo de mi frágil figura, tuvo un poder inesperado. Todos los ojos estaban en mí. Mi hijo, continué, la palabra sonando extraña y formal, ofreció en venta una propiedad que no le pertenece. A Fernando se le cayó la mandíbula. La acusación era directa, pública. Antes de que pudiera estallar, me incliné hacia un lado y recogí la carpeta de cuero que estaba en el suelo, junto a mi silla. Con manos sorprendentemente firmes, la abrí en mi regazo y saqué los documentos de la caja de cedro. Los títulos de propiedad originales y el testamento de mi difunto esposo, sellado y autenticado. Entregué los papeles al oficial de justicia, que los tomó con una expresión profesional pero curiosa. Este es el testamento de mi marido, el señor Armando Rivera, el hombre que construyó esta hacienda con sus propias manos, expliqué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Fernando lo convenció de que el documento era irrelevante, superado por un poder que me hizo firmar bajo engaño. Pero la ley, señor, protege la última voluntad de un hombre honesto. El oficial comenzó a leer el documento, sus cejas arqueándose lentamente. No necesitaba que lo leyera en voz alta. Sabía cada palabra de memoria. Mi marido, en su inmensa sabiduría y amor por esta familia, nunca le dejó la hacienda a Fernando, declaré. Y esta vez miré a mi hijo. Su color estaba desapareciendo, su rostro convirtiéndose en una máscara de pánico y furia. Sabía lo que se avecinaba. Entonces, con toda la solemnidad que el momento exigía, revelé la verdad que era nuestra arma más poderosa. Apoyé mi mano sobre la de Sofía, que todavía estaba en mi hombro, y miré su vientre. Mi marido dejó esta tierra para el futuro, de nuestra familia. Se la dejó al hijo que mi nuera, Sofía, lleva en su vientre. El impacto de la revelación silenció el porche. El comprador dio un paso atrás, conmocionado. El futuro heredero estaba allí, protegido en el vientre de su madre. Con la atención de todos cautiva, di el golpe final de la verdad legal. Como puede ver en el documento, yo, Alma Rivera, soy la administradora y usufructuaria vitalicia de esta propiedad, hasta que el heredero alcance la mayoría de edad. Mi voz no tembló. Mi hijo, Fernando, no tenía el derecho legal de vender ni una sola piedra de este lugar. El negocio que hizo con usted, señor, dije, volviéndome hacia el comprador, es un fraude. La palabra fraude rompió el hechizo. Fernando explotó. La máscara de civilidad se cayó, revelando al monstruo rabioso que había debajo. ¡Mentirosa! ¡Vieja caduca y mentirosa!, gritó, con el rostro rojo de furia. Está senil. Inventó toda esa historia. Esa carta es falsa. Los está manipulando a todos. Gesticulaba descontroladamente, apelando al oficial, al comprador, a cualquiera que pudiera validar su realidad que se desmoronaba. Pero no me encogí. No aparté la mirada. Me levanté de la mecedora, sintiendo una fuerza en mis piernas que no sentía desde hacía años. Me puse cara a cara con mi hijo, y por primera vez en la vida, no vio miedo en mis ojos. Vio lástima. No, Fernando, dije, con la voz baja, pero cargada con el peso de décadas de dolor y amor. Tu padre no te dejó esta tierra por una única razón. Hice una pausa, dejando que el peso de mis próximas palabras se asentara. El mundo entero pareció contener la respiración conmigo. Lo miré profundamente a los ojos.
los mismos ojos que un día acuné en mis brazos, y le entregué la verdad que se había pasado toda la vida evitando. No te dejó la hacienda porque ya no reconocía al hombre en el que te habías convertido. La verdad lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Retrocedió un paso, sin aliento. Y yo, finalmente libre de mi miedo, libre de mi dolor, concluí mi juramento a mi marido y a mí misma. Tu padre protegió esta tierra de ti. La salvó de tu codicia. Mi voz era solo un susurro, pero resonó como un trueno. No vendiste mi casa, Fernando. Vendiste tu alma. Un silencio mortal cayó sobre el porche. Las palabras quedaron en el aire, irrefutables, definitivas. Fernando estaba pálido, boquiabierto, completamente desarmado. Su furia se desvaneció, reemplazada por un shock vacío. El comprador lo miraba con absoluto asco. El oficial de justicia, con expresión grave, doblaba cuidadosamente el testamento y me miraba con un nuevo respeto. La batalla había terminado, y por primera vez en mucho tiempo, en la hacienda El Recuerdo, el honor había vencido. La derrota de Fernando fue tan rápida y silenciosa, como ruidosa había sido su arrogancia. El oficial de justicia, tras revisar los documentos y escuchar a los testigos, le informó con una frialdad cortante sobre las graves consecuencias legales del intento de fraude y de la coacción a una persona mayor. El comprador, el hombre que Fernando veía como su socio de negocios, simplemente se volvió hacia él con una mirada de puro desprecio. «Nunca haría negocios con un hombre como usted», dijo, con la voz baja y firme. Luego, sin otra palabra, todos se dieron la vuelta y se fueron, dejando a Fernando solo en el porche, un rey depuesto en un reino de polvo y ruinas morales. Antes de subir a su coche, el comprador se me acercó. Se quitó el sombrero en un gesto de respeto, sus ojos mostrando una compasión sincera. «Señora Rivera, su valentía es una inspiración», dijo. «Hombres como su hijo nos dan un mal nombre a todos los que intentamos construir algo honesto para nuestras familias». Me extendió una tarjeta de visita. «Este es mi abogado personal, en quien confío mi vida. Por favor, llámelo. Los gastos correrán por mi cuenta. Asegúrese de que se haga justicia hasta el final». Me quedé sin palabras, aceptando la tarjeta, con la mano temblorosa. Era un gesto de un extraño que restauraba un poco de mi fe en la humanidad. La noticia, como fuego en paja seca, se extendió por la pequeña comunidad rural. La historia de doña Alma, la matriarca que se enfrentó al hijo cruel y salvó la hacienda, se convirtió en una leyenda de la noche a la mañana. Las mismas personas que antes pasaban por el camino y desviaban la mirada, con miedo de involucrarse, ahora se detenían. Al día siguiente de la confrontación, mi vecino más cercano, un agricultor llamado Javier, apareció en mi puerta con una cesta llena de panes frescos, queso y frutas. «Esto es para usted, doña Alma. Perdónenos por nuestro silencio. Su fuerza nos ha dado valor». El gesto de Javier fue la primera gota de una lluvia de bondad. El fin de semana, decenas de personas del pueblo y de las haciendas vecinas llegaron a El Recuerdo. No vinieron a chismear, sino a trabajar. Organizaron una jornada de trabajo comunitario, un esfuerzo para devolverle la vida a la hacienda. Los hombres reparaban el tejado y las vallas. Las mujeres limpiaban las habitaciones y traían ollas de comida. Y el sonido de martillos, sierras y risas llenó el aire, ahuyentando a los fantasmas de la soledad y el abandono que habían reinado allí durante tanto tiempo. No fui una espectadora pasiva en esta resurrección. Con una energía que no sentía en décadas, me convertí en el corazón palpitante de la restauración. Guiaba a los voluntarios, compartía las historias de cada rincón de la casa y, junto a Sofía, cocinaba grandes comidas para todos. La cocina, escenario de mi mayor humillación, se transformó en un centro de celebración y gratitud. Devolvía en comida y afecto todo el amor que estaba recibiendo. Y cada día, la hacienda El Recuerdo se parecía más al hogar que vivía en mis recuerdos más queridos. Sofía floreció, libre de la sombra tóxica de Fernando. El miedo constante en sus ojos fue reemplazado por un brillo de confianza y alegría. Asumió la organización del
Trabajo comunitario, coordinando los suministros y las tareas con una eficiencia sorprendente. Ella y yo ya no éramos solo suegra y nuera unidas por el dolor. Éramos socias, confidentes, la matriarca y su heredera. El vínculo entre nosotras se profundizó, convirtiéndose en un amor genuino de madre e hija, forjado en el fuego de la adversidad y solidificado en la alegría de la reconstrucción. El abogado indicado por el comprador fue implacable y eficiente. Las pruebas eran abrumadoras. El testamento, la carta, el testimonio de Sofía y el mío, y la propia confesión de fraude de Fernando durante la confrontación. Enfrentando procesos penales y el ostracismo social, Fernando lo perdió todo. Sus amigos de lujo desaparecieron. Sus negocios fraudulentos se derrumbaron. Se convirtió en la personificación de su propia maldad, solo, deshonrado y sin un centavo. Su caída no fue una venganza, sino la consecuencia natural de una vida construida sobre la codicia y la crueldad. Mientras la justicia seguía su curso, la vida florecía en la hacienda. En una mañana soleada de primavera, con el olor a pintura fresca y flores nuevas en el aire, Sofía dio a luz a un niño fuerte y sano. El parto fue tranquilo, realizado en un hospital de la ciudad cercana, pero fue a la hacienda renovada a donde lo trajo a casa. Verla entrar por la puerta principal con mi nieto en brazos fue la verdadera victoria, el clímax de nuestro viaje. Con lágrimas de alegría corriendo por mi rostro, tomé el pequeño bulto en mis brazos. Era perfecto. Tenía los ojos oscuros de la familia Rivera, pero la sonrisa serena de su madre. Sofía me miró, sus propios ojos brillando. «¿Cómo se llamará, abuela?», preguntó, concediéndome el honor. No dudé. «Se llamará Armando», dije, con la voz embargada por la emoción. Armando Rivera, como su bisabuelo, que protegió este hogar para él. El ciclo estaba completo. El honor del nombre de la familia estaba restaurado. La Hacienda El Recuerdo renació con un nuevo propósito. No era solo nuestro hogar, sino un faro de esperanza en la comunidad. La historia de nuestra lucha inspiró a otras personas y la hacienda se convirtió en un lugar de encuentro, un santuario donde la bondad era la moneda corriente. Las puertas que Fernando había cerrado al mundo, nosotras las abrimos para todos. La casa que él intentó vender por dinero, nosotras la transformamos en un tesoro de valor incalculable, un hogar lleno de vida y amor. En una tarde dorada, para celebrar el primer mes de vida del pequeño Armando, plantamos un nuevo árbol en el centro del patio principal, un joven retoño de jacaranda. Yo sostuve la raíz, Sofía puso la tierra, y el pequeño Armando dormía en una cesta a nuestro lado, bajo la sombra protectora de la casa. Aquel acto simple era un símbolo poderoso. Estábamos plantando nuevas raíces, celebrando una nueva vida y asegurando que el legado de nuestra familia continuaría creciendo y floreciendo por generaciones. Una paz profunda, que no sentía desde la muerte de mi marido, finalmente se instaló en mi alma. Los fantasmas que me habían atormentado se habían transformado en ángeles de la guarda. Mirando la hacienda vibrante, la risa de Sofía y el rostro sereno de mi nieto, comprendí la verdadera naturaleza de la fuerza. No viene del poder o del dinero, sino del coraje de proteger lo que se ama, incluso cuando todo parece perdido. Mi dolor no había sido en vano. Me había pulido hasta convertirme en la fortaleza que necesitaba ser. La codicia puede construir imperios de arena, pero se desmoronan con el primer soplo de viento. El amor, el honor, la lealtad, esos son los cimientos de roca. Fernando intentó tomar las paredes, la tierra, los ladrillos, pero nunca pudo tomar lo que realmente importaba. La verdadera herencia no estaba en los documentos de la propiedad, sino en los lazos que nos unían y en la memoria del amor que construyó aquel lugar. Esa fue la lección final que su traición me enseñó. El futuro, que antes parecía un abismo oscuro, ahora se extendía ante nosotros como un campo fértil y soleado. La hacienda estaba a salvo. Mi familia estaba unida. El legado de mi Armando estaba protegido. Yo, Alma Rivera,
en el invierno de mi vida, había encontrado una nueva primavera, demostrándome a mí misma y al mundo que nunca es tarde para luchar, nunca es tarde para florecer, y que el amor, al final, siempre vence. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.